Con todos ustedes aquí en Más que Política, y en esta segunda parte nos queremos centrar en algo que ustedes están escuchando y están viendo día a día, que es los famosos ERTE. Es una situación, la verdad, que todavía por parte del gobierno de España, por parte de los representantes del gobierno de España, los sindicatos y la patronal, pues todavía no hay acuerdo si se va a aplazar o se va al día 30 de junio pues cerrar estos ERTE, los cuales se pueden convertir en ERTE. Pues bien, para aclarar un poco esta situación, tenemos con nosotros al presidente en funciones del Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, don José Ramón Damos Artiles. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Francisco. Muchas gracias por estar con nosotros y dedicarnos este tiempo para poder un poquito aclarar este tema y esta situación de los ERTE. ¿En qué situación estamos, don José Ramón? Pues estamos en una situación de stand-by, es decir, estamos en una situación de espera a ver qué pasa con las negociaciones al nivel del diálogo social que tiene el gobierno con los sindicatos y la patronal, y en espera de eso estamos a ver qué se va a resolver respecto a los ERTE por fuerza mayor que hay vigentes hasta el día 30 de junio. Mientras eso no avance, los profesionales, las empresas están en una situación de parada técnica, por así decirlo, en el que no se sabe qué va a ocurrir. Hay muchas empresas que ya están cogiendo y anticipándose, haciendo ya e iniciando los llamados ERTE por causas productivas organizativas, el llamado ERTE ETOP, para no verse a partir del día 1 de julio con todos los trabajadores incorporados y sin tener prestación de servicio efectiva para ellos. Don José Ramón, me gustaría que nos desgranara, porque muchos ciudadanos han oído esos ERTE y lo han vivido, pero no conoce la maquinaria de esos ERTE. Y vemos por parte del sector empresarial esa preocupación de lo que dice, oye, mire, todo lo que están vendiendo no es así. Nosotros estamos asumiendo un alto coste y entramos incluso en peligro. Efectivamente, hay que señalar que hay los dos tipos de ERTEs que se están dando, que se han dado con la pandemia, son los ERTE por fuerza mayor y los ERTEs que son causas productivas, organizativas y técnicas. El primero de ellos tiene una serie de condiciones que es su tramitación mucho más sencilla, mucho más rápida, en un día o en 2 días ya está tramitado, y además el coste de seguridad social en los ERTE por fuerza mayor que se encuentra sujeto al COVID-19 están exonerados en un 100% inicialmente, y ahora con la fase de desescalada en un 60, en 40 y en un 45. El ERTE ETOC o por causas productivas y organizativas tiene un procedimiento de negociación mucho más largo, y aparte de eso la cotización de la empresa sigue existiendo, por lo tanto la empresa sigue cotizando por sus trabajadores, mientras que en el de fuerza mayor no existe. ¿Qué es lo que se pretende con la prórroga de los ERTE? Que los efectos sobre las cotizaciones de los ERTE por fuerza mayor sigan vigentes como mínimo hasta el 30 de septiembre, aunque la patronal pide hasta el 30 de diciembre. Con ello, ¿qué conllevaría? Que las empresas, tal como está pasando ahora, cuando se afecta a algún trabajador, no cotice el 100%, como podría ser en el caso de los ERTE por causas productivas, técnicas y organizativas, que es el sobrecoste que le está conllevando a las empresas, ¿no? Entonces, la diferenciación para entenderlo entre uno y otro es que el fuerza mayor, la exoneración y la tramitación es más sencilla y la exoneración es absoluta o casi absoluta, mientras que en los ERTE por causas técnica, productiva, organizativa, la tramitación es más lenta y la empresa ahí tiene que cotizar íntegramente por el trabajador como si estuviera trabajando. Eso estaba hablando usted de esa situación desescaladamente de la situación de esos trabajadores, el cual está asumiendo esa empresa. Si yo soy empresario y tengo 100 trabajadores en el ERTE, me voy a un sector, por ejemplo el sector del transporte. Ahora se está poniendo en marcha y se está abriendo los aeropuertos, ya estamos esperando esa visita turística, y me dice mi tuboperador en el cual yo trabajo, pues necesito 2 guaguas. Bien. ¿Eso que conllevaría a una empresa o un empresario que tiene 100 trabajadores y está en ese ERTE? Inicialmente tiene que desafectar a trabajadores para que prestar ese servicio que le están pidiendo. Por esos trabajadores tienen una exoneración del 85%, y por los que están dentro del ERTE aún, la exoneración solo sería del 60%. ¿Vale? Eso en el mes de mayo, en el mes de junio se reduce, y por lo tanto tendría que cotizar una parte de cotización la empresa.
no la cotización al 100%, pero sí una parte, pero siempre es mucho más ventajoso para la empresa cotizar por esos trabajadores una parte que además tener que pagarle el salario. Es cierto que una empresa que no tiene productividad alguna, de 100 trabajadores, como usted acaba de decir, saca 2 trabajadores, probablemente no, ese ingreso que vaya a tener por esos dos vehículos que están circulando no le vaya a soportar el gasto que tenga en cotización social solo por pagar la parte que le corresponde. Pero es que así está hecha la norma y así está hecha el tema. ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa en ese caso? Pues la empresa en ese caso tendría que ir a otras medidas mucho más drásticas, como puede ser un expediente de regulación de empleo que es permanente, o quizás a causas extintivas. Ya ahora parece ser que no solo el trabajo que ustedes han realizado como operador social, con este tema de los ERTE, con esta situación del COVID-19, sino ahora también le están pidiendo que se pongan también a trabajar para el Estado y le den la información a la Seguridad Social de los trabajadores y de las empresas. Hombre, tenga en cuenta usted que nuestra labor como graduados sociales, fundamentalmente en los temas de gestión de trabajadores, pasa por la realización de las nóminas y las relaciones que tiene que tener las empresas con la administración de tesorería, INS, etcétera. Y en ella tramitamos múltiples datos del trabajador, como puede ser las cotizaciones que hace el trabajador y las condiciones del propio trabajador. Es normal que en este posicionamiento que estemos, nosotros tengamos que tramitar lo que es la comunicación a la tesorería de aquellos elementos que sean que se vayan incorporando al trabajo, como pueden ser los ERTES parciales que vayamos sacando trabajadores. Tenemos que ir comunicándose a la tesorería y al desempleo. Es una sobrecarga de trabajo, pero que es una sobrecarga que viene por la propia naturaleza de la situación. Nosotros quizás no nos quejamos de eso. Lo que nos hemos quejado es de los bandazos que está dando la norma. Cuando un Real Decreto como el 18/2020 han tenido que salir hasta 3 boletines de noticias red y se ha hecho 3 resoluciones de la Dirección General de Trabajo para explicar el concepto y el alcance de dicho Real Decreto, algo está fallando. Y esa incertidumbre que se genera con ese Real Decreto y con las interpretaciones que se puedan dar, resulta que nos repercute a nosotros, porque nos repercute en el asesoramiento al empresario y además en el propio empresario que tiene incluso dudas, porque en múltiples foros, múltiples personas dicen cosas totalmente diferentes. Entonces le entra la fobia al empresario. Tenga en cuenta que lo que usted acaba de decir, que dice, oiga, si yo tengo una empresa de guagua con 100 trabajadores y saco al mecánico para que me ponga a punto la guagua, ya estoy perdiendo la exoneración por el resto de los 99 trabajadores. Pues hasta el boletín de noticias REC del 14/2020, eso era así. Usted sacaba un trabajador para preparar las guaguas, no para tener actividad, para tenerlas listas para cuando se inicie la actividad de nuevo, y si sacaba solo un trabajador, los 99 restantes, usted tenía que pagar el 40% de cotización. Del 100%. Sí, en lugar del 100%, 99. Que eso para nosotros, para los juristas, era una aberración. ¿Qué hizo el boletín de noticias REC 14/2020? Pues lo que hizo fue especificar que si usted saca un trabajador solo para preparar la actividad cara a la apertura, entonces no pierde la exoneración del 100%. Pero eso lo hace un boletín de noticias REC que ni siquiera es una orden y ni siquiera es una norma, con lo cual mañana el ministro de turno o el director general de turno se dice que eso es una interpretación errónea y nos puede decir que teníamos que haber cotizado el 40%. Por lo cual se le puede pedir por lo cual puede haber responsabilidad. No creo, exactamente, y no creo que llegue a ese extremo, no creemos que llegue a ese extremo, pero para que vea usted la incertidumbre con la que tenemos. Entonces, porque en las normas tienen que ser modificadas o ampliadas por normas de rango legal y de igual categoría, si es un Real Decreto por otro Real Decreto, y si es un Real Decreto, si el propio Real Decreto se dice que se desarrollará reglamentariamente por una orden ministerial, cosa que en este caso no es así, porque los boletines de noticias REC son simplemente boletines de noticias, como su propio nombre indica, no un boletín normativo. Nos sirve a los especialistas para interpretar cómo hacer una determinada cotización, pero la interpretación de la norma, si usted lee el Real Decreto 18/2020, que no se ha modificado desde que se publicó hasta ahora, de la primera lectura,
es simple. Si sacas un trabajador, tienes que cotizar por el resto el 40%. Por lo tanto, estamos ahí en una situación de cuasi peligro, pero en esta situación el empresario, como siempre ha hecho, no le queda otro remedio que arriesgar, ¿vale? O no saco al trabajador para preparar la actividad, o lo saco y me juego en lo que pueda venir luego, ¿no? Pero nos estamos encontrando por parte del sector empresarial que se lo piensan y se lo plantea de no poner en marcha la actividad por esta regla de 3 simples. Efectivamente, es que aquí el problema que ha habido de inicio es que todos pensaban, aquí ya me culpo también, porque todos pensamos que esto iba a ser para un mes o 2 meses. Nadie pensaba que iba a durar lo que duró el estado de alarma. ¿Y lo que va a durar? O lo que durará. Digamos, el estado de alarma en sí, nadie pensó que iba a durar casi 100 días, pero las consecuencias del estado de alarma van mucho más allá de los 100 días. Entonces, cuando a un empresario inicialmente hacía un ERTE por fuerza mayor y le decía que se podía exonerar el 100% de las cuotas, todos los empresarios, como es obvio, no tenían economía para poder abarcar eso y se exoneraba de las cuotas. Pero es que el problema que nos encontramos ahora es que si ese empresario no le es productivo abrir y no va a abrir, tienen una obligación de mantenimiento del empleo durante 6 meses. ¿Cuál es la situación a la que nos vamos a encontrar? Que probablemente del día 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, pues vayan a crecer las empresas en concurso de forma importante, porque si a mí me viene el empresario y me dice que no puede abrir porque no le da los números y porque no puede sufragar la plantilla entera, entonces la única solución que va a tener es irse a un concurso de acreedores para poder extinguir esos contratos y no tener que devolver las exoneraciones que hasta ese momento se ha realizado por parte de los trabajadores, porque no olvidemos que si usted tiene que cotizar por un trabajador solo, imaginemos, un trabajador con un salario medio de salario mínimo interprofesional, tiene que cotizar cercano a los 350 euros, si tiene que devolver ese dinero, tiene que multiplicarlo por el 20% del recargo. Entonces, multiplicándolo por los meses que ha estado exonerándose de ese solo trabajador. Entonces, muchas empresas no tienen capacidad económica ni siquiera para eso. Hay muchas empresas que cerrarán seguramente en estos próximos meses. Yo tengo ahora mismo, hoy mismo, esta mañana mismo, hablábamos con 5 empresas que todavía estaban pendientes de la negociación para saber qué iba a hacer, si iba por el ERTE fuerza mayor ampliado o se iba a quedar a un ERTE objetivo o productivo, porque son empresas precisamente de transporte, una y otras empresas que le hacen servicio al sector turístico. Por lo tanto, estamos en una incertidumbre importante. Pero, don José Ramón, estamos a 6 días del 30 Estamos a 6 días y yo mucho me temo, como ha pasado en los últimos meses, que la norma salga al último momento con premeditación, alevosía, nocturnidad, y tengamos que estar trabajando a destajo como hemos estado hasta ahora. ¿Usted cree que va a salir la norma el día 30 de junio a las 11 de las 12 de la noche? Hombre, yo creo que no lleguen hasta ese momento, porque si es que llega hasta ese momento, la estrategia, entonces hay que pensar que hay una estrategia del gobierno para que las empresas vayan a otro lugar. Y yo creo que el gobierno aquí está siendo poco inteligente. Y le digo por qué está siendo poco inteligente. Se está presumiendo de que el coste de mantener los ERTE hasta septiembre son 4.000 millones de euros. La pregunta es, tal como está configurado ahora los ERTE, 4.000 millones de euros hasta septiembre, más o menos. Pero es que los ERTE, está como está configurado ahora, no se va a dar. ¿Por qué motivo? Porque las empresas lo que quieren es tranquilidad. Es decir, quitarse el peso de que el día 1 tiene que incorporar a todos los trabajadores y cotizar sin actividad. Lo que necesita es esa flexibilidad que le da el ERTE por fuerza mayor cuando se está recuperando la actividad, para ir incorporando poco a poco a los trabajadores. Y yo estoy seguro que de ahora a septiembre habrá poquísimas empresas que vayan a mantener toda la plantilla en el ERTE. Entonces, la primera opción es que el gobierno está siendo poco inteligente en ese sentido. Están presumiendo que todas las empresas van a mantener a la plantilla en ERTE y eso es falso. En segundo lugar, porque las condiciones laborales de las empresas, por ejemplo, el sector turístico de Canarias, no es el mismo que las empresas en Baleares y no es el mismo que las empresas en Cataluña. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos una campaña de invierno y esa campaña de invierno puede ayudar a que las empresas hoteleras saquen trabajadores del ERTE para cubrir la campaña de verano con nacionales y a partir de octubre puede empezar a sacar el resto de personal. Entonces, está siendo, por eso le digo que está siendo un poco inteligente. Y tercero, el coste de 4.000 millones de euros de mantener estos ERTE es pecata minuta
comparado con que todos esos trabajadores que están ahora en ERTE vayan al paro de forma definitiva. ¿Por qué? Porque todos esos trabajadores que vayan al paro de forma definitiva son trabajadores que se van a mantener en el desempleo de forma permanente, porque la media de edad está entre 45 y 55 años. A partir de los 50 años hay una estadística brutal de trabajadores en desempleo que no son ya recuperables para el empleo, porque, seamos claros, yo empresa turística, si tengo que contratar a un camarero recién salido del curso de la escuela turística y a un camarero que tiene 50 años, uno tendrá experiencia y otro tendrá juventud. Uno sabrá mucho del negocio, pero el otro tiene una capacidad diferente al mayor. ¿Por qué? Porque esa persona tiene más idiomas, sale de una escuela técnica, y el camarero de 50 años probablemente, quizás no, haya aprendido de forma didáctica como aprendíamos lo de nuestra época. Yo tengo 51 años, en mi etapa escolar de instituto, lo de que decían los padres, si no podías trabajar, pues te ibas a la construcción o te ibas a la hostelería. Y aprendí a ser un profesional de hostelería de autodidacta y aprendí a ser un profesional de la construcción autodidacta, pero no profesional. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que el gobierno no está siendo inteligente. Si yo meto a todas estas personas en un desempleo fijo, es un desempleo estructural, y las tasas de desempleo las podemos ver entre el 26 y 29% en España, que nunca se ha visto en esas tasas de desempleo. Las únicas tasas de desempleo entre el 29 y el 30% ha estado siempre en Canarias y en Andalucía. Cuando el desempleo estaba en la crisis del 2008 alto, en España la media era el 24%, y en Canarias y en Andalucía rondando el 30%, en Andalucía el 29% en Canarias. Eso son muchas personas en desempleo, muchas personas que lo van a pasar mal y muchas personas que van a tener problemas. Entonces yo por eso le digo que el gobierno no está siendo inteligente con esta historia. Y por último, para matizarle otra cosa, se hablaba en las campañas electorales que los gobiernos tienen que hacer políticas públicas para las personas. Pues este es el momento de hacer políticas públicas para las personas. Este es el momento en que el gobierno aplique políticas públicas para las personas con el objetivo de mantener el empleo. Y si usted, empresario, se aprovecha de las circunstancias y lo hace mal, pues la inspección está ahí. Efectivamente. Don José Ramón, un placer tenerlo en esta casa y que nos aclarar estos puntos. Ha sido muy breve, pero son dudas que tenemos sobre la mesa y seguiremos tratando de poder llevar la máxima información y esperar al día 30 de junio de las nuevas medidas, por lo cual los emplazamos para el próximo mes de julio en esta mesa para poder aclarar. Siempre es un placer estar en esta casa, tiempo, por supuesto. En esta casa y con usted. Muchas gracias. A ustedes por estar con nosotros. En julio seguiremos con este tema y aclarar a ustedes muchos puntos más, y agradecemos por supuesto al presidente en funciones del Colegio de Graduados Sociales, don José Ramón Damaso Artile. Señores, nos vamos y le dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Muchas gracias.